Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a la ayudantía número 3 del curso. Esta ayudantía trata de diagnóstico y entrevista estructural y mecanismos de defensa primarios y secundarios, textos de Otto Kemberg y de McWilliams. Estos temas están muy relacionados entre sí, ya van a ver más adelante cómo, pero antes de comenzar me gustaría comentarles que estas cápsulas que grabamos para ustedes, estas pequeñas cápsulas, esta no es tan pequeña, pero en general estas pequeñas cápsulas actúan como un complemento a la lectura de los textos y no reemplazan la lectura de los textos. En estas cápsulas integramos los contenidos para que ustedes puedan entenderlos en el contexto en que se dan, pero es fundamental que lean los textos para que puedan entender los conceptos en profundidad y después puedan aplicarlos en el resto del curso, que es la idea de las lecturas. Pero eso nomás quería decirle. Entonces, bueno, en la psicopatología y en la psiquiatría tenemos cuatro tipos de diagnóstico, em, que esto lo vieron en la primera clase, y son el diagnóstico etiológico, que corresponde a las bases biológicas del origen de los trastornos, el diagnóstico descriptivo, que corresponde a la sintomatología que presenta la persona en la consulta, el diagnóstico comprensivo, que intenta buscar las explicaciones de los distintos sufrimientos que tiene la persona. Y por último, tenemos el diagnóstico estructural, que se basa en la evaluación de la estructura de la personalidad de la persona. La personalidad, ustedes ya sabrán que es un constructo de características de la persona, patrones relacionales, y todo esto se configura en una estructura que desde el psicoanálisis y la posición psicodinámica podemos utilizar para realizar estos diagnósticos, ver dónde está sufriendo la persona y poder intervenir. Bueno, el diagnóstico estructural se utiliza cuando los otros métodos de diagnóstico, principalmente el etiológico y el descriptivo, no pueden dar cuenta de la coherencia sintomática de la persona. La persona llega con unos síntomas que no pueden ser categorizados dentro de ninguna categoría que estemos utilizando. Por lo tanto, tenemos que observar otras cosas. Y esas cosas que se observan son tres características que tiene la persona, aparte de la sintomatología que presenta. Y esas características son cómo está su identidad, si está integrada o si es difusa. La identidad corresponde a la evaluación que la persona tiene de sí misma, si es que esa evaluación es coherente, y también de la evaluación que la persona tiene de los demás. Em, los mecanismos de defensa, que son lo que van a ver más adelante con McWilliams, pero tienen que ver con reacciones de la persona frente a conflictos y frente a interacciones que la ponen en conflicto. Y la prueba de realidad, que tiene que ver con la capacidad de diferenciar el mundo externo del mundo interno, de lo que está fuera de la psique y de lo intrapsíquico. Eso lo van a ver más adelante también en psicosis, pero por el momento esta prueba de realidad se puede evaluar en cómo la persona se comporta y cómo la persona interpreta los estímulos del medio. Bueno, Otto Kemper distingue tres estructuras de la personalidad basada en la categorización de las características que les decía antes. La primera, y es la más común, es la estructura neurótica de la personalidad. Esta cuenta con una identidad integrada, cuenta con mecanismos de defensa avanzados y conserva la prueba de realidad. La estructura límite, que es un poco más complicada y es en realidad el por qué se inventa este diagnóstico estructural, porque los casos límite representan una dificultad diagnóstica muy importante. La estructura límite de la personalidad tiene una identidad difusa, por lo tanto no tiene una concepción comprensiva, coherente de sí mismo, ni de los demás. Eh, Muestra mecanismos de defensa primitivos y conserva la prueba de realidad, pero tiene alterado el sentido de la realidad. La diferencia también la van a ver más adelante, pero el sentido de la realidad hace alusión a la interpretación subjetiva que tenemos de los estímulos reales del medio. Si es que no hay prueba de realidad, entonces nosotros percibimos estímulos que no están ahí. Mientras que si se altera el sentido, nosotros percibimos los estímulos normales, pero los interpretamos tiñéndolos de cierto afecto, tiñéndolos de cierto contenido de nuestra psique. Y la estructura psicótica también tiene la identidad difusa,
también tiene mecanismos de defensa primitivos, pero en este caso la prueba de realidad estaría alterada. Hay psicosis clásicas que las van a ver más adelante también en psiquiatría, pero también hay que pensar que es una manera de funcionar de la persona, que no puede diferenciar el mundo externo, los estímulos externos de lo interno. Bueno, chiques, ahora metiéndonos de lleno en el texto de McWilliams y su tema principal, que son los mecanismos de defensa, tenemos que entender qué son los mecanismos de defensa. Entonces, vamos a decir que los mecanismos de defensa, primero tenemos que entenderlos desde el psicoanálisis, son estrategias que se activan o que activamos para proteger al yo de ciertos impulsos, ideas o afectos que nos generan ansiedad y o malestar, ¿ok? Pero además de esta definición, tenemos que entender una serie de particularidades que tienen los mecanismos de defensa. Por ejemplo, número uno, que todos tenemos mecanismos de defensa, o todos usamos mecanismos de defensa. Segundo, que los mecanismos de defensa no son malos per se, sino que pueden conformarse como malos dependiendo del vicio que tengamos con ellos, o bien dependiendo de si son adaptativos o no al contexto que estamos viviendo. Y eso nos lleva a que todo mecanismo de defensa en su momento pudo haber sido adaptativo, pero que en este momento quizá ya no lo está haciendo, ¿ok? Pero siempre surge como un mecanismo adaptativo, más no puede que no lo esté haciendo en este momento o en el futuro lo sea. Otra cosa importante es que todos, como bien dije, utilizamos mecanismos de defensa y todos podemos utilizar tanto mecanismos de defensa primitivos como avanzados, entendiendo que una estructura de personalidad neurótica va a usar predilectamente mecanismos de defensa avanzados. No necesariamente tienen que ser los únicos que va a utilizar, ¿ok? También puede utilizar mecanismos de defensa primitivos. Al contrario, también mecanismos, o sea, perdón, estructuras limítrofes o psicóticas también pueden utilizar mecanismos de defensa avanzados y no por eso dejar de ser estructuras limítrofes o psicóticas. Y por último, es que la presencia de un determinado mecanismo de defensa no nos va a indicar una psicopatología, ¿ok? Como ya dijimos, puede ser más o menos adaptativo, pero no va a ir ligado directamente a lo que podría ser una psicopatología. Bueno, habiendo dicho todo eso, pasemos a ver cuáles son los mecanismos de defensa. Primero tenemos los mecanismos de defensa primitivos, o primarios, como se puede entender, o arcaicos también se les menciona. Y es que estos mecanismos de defensa, en parte como su nombre lo dice, son mecanismos que surgen más impulsivamente, automáticamente, si podríamos decirlo, como que pasan un poco por fuera de la cognición, un poco por fuera de lo consciente. No es tan así, pero es como una característica que tienen estos mecanismos de defensa. Primero tenemos el retraimiento extremo, que como bien dice su nombre, tiene relación con el retraimiento autístico que tienen personas, por ejemplo, esquizofrénicas o las mismas personas con TEA, y es que las personas se tienden a retraer en su mundo interno para protegerse del mundo exterior, ¿ok? Y como el mundo interno es tan idílico, tan propio del yo, sobre todo porque en estos mecanismos de defensa en especial se va a tender mucho a regresar a etapas previas de maduración. Por tanto, el yo no está tan bien integrado y como que se confunde un poco con el mundo exterior. Entonces, esa es la lógica de todos estos mecanismos de defensa primitivos. En el caso del retraimiento extremo es volviendo al mundo interior. En el caso de la negación, que es el mecanismo de defensa primitivo por excelencia, diría yo, la negación tal y como dice el nombre, trata de negar un hecho o suceso que nos están contando o cualquier hecho en cuestión. ¿Ok? Es como el ejemplo oh, murió tu abuela, no sé, por ejemplo. Y la primera reacción que tiende a tener es, no, no, pero ¿cómo es posible que se haya muerto mi abuela? Entonces uno niega. Y algo súper importante de la negación es que es algo más bien, es como que se relega al inconsciente lo que se nos dijo o el hecho que aconteció. Como que acontece pero uno como que de alguna forma no sabe qué aconteció. Es como que se lo guarda tan bien en el inconsciente. No es que tampoco es que se lo guarde, porque no es algo consciente. Entonces como que se guarda automáticamente dentro del inconsciente y uno lo niega, lo niega, lo niega rotundamente. ¿Ok? En el caso del control omnipotente, se trata más nuevamente de estadios previos en el que el yo se confunde con el mundo exterior y con los demás, y por ende hay un control total sobre todo el mundo, porque al final todo el mundo conforma el mundo, el yo y todos los demás. Hay un control total y por ende lo que se busca en el control omnipotente es tener control sobre la vasta cantidad de situaciones y sobre la totalidad de esas situaciones. ¿Ok? En el caso de la idealización y de evaluación primitiva, eh, este mecanismo de defensa se alusiona a que se idealiza y se devalúa un mismo objeto. Es decir,
Y se tiende a ver mucho, por ejemplo, en las personalidades limítrofes, que es como esto de, oh, tú eres como, no sé, muy bueno para cantar, muy bueno para tocar instrumentos, eres como lo máximo, y después como, oh, no, en realidad no sabías nada, eres un tonto, eres un estúpido, yo no sé cómo pude haber pensado todas esas cosas de ti. Ya, esa misma, pero muy al extremo. Y eso se va a diferenciar de la decisión del ego, porque en el caso de la decisión del ego, ese mecanismo de defensa se caracteriza por haber un solo objeto y esto también se entiende desde estadios previos de maduración y es por ende que el niño o el bebé no distingue bien la ambivalencia que puede tener un mismo objeto, es decir, como lo bueno o malo o posiciones contrapuestas de un mismo objeto y es por ende que lo escinde o lo divide Ujú. en dos objetos distintos que tienen estas características de contraposición. Por ende, por dar un ejemplo muy burdo, puede que un niño no entienda, por ejemplo, no sé, un color morado, que todos sabemos que se puede juntar entre haciendo azul y rojo, o sea, se puede juntar del azul y rojo, se puede hacer del azul y rojo, oye. Y no entendería eso y entendería separado azul de rojo, ¿ok? En el caso de la proyección, introyección e identificación proyectiva son los mecanismos proyectivos que tenemos de mecanismo de defensa primitivo en la familia que tenemos. Y en el caso de la proyección, algo que está dentro se va a confundir como si estuviera afuera, ¿ok? El caso más burdo que se me ocurrió y primero fue el de cuando una persona homosexual como que eh, proyecta su sexualidad sobre otra persona, que es como el caso más difundido socialmente y del psicoanálisis seguramente. En el caso de la introyección es totalmente lo contrario, lo que está afuera se confunde como si fuera propio, y el ejemplo que da el texto es respecto a que el niño se traga de alguna forma a los padres porque introyecta la figura total de lo que son los padres para él y lo introyecta sobre sí. Y en el caso de la identificación proyectiva, lo que va a pasar es que hay una especie de proyección, pero en esa proyección es por ejemplo, un ejemplo como cuando uno va a terapia y uno proyecta una figura de Salvador sobre el terapeuta y el terapeuta actúa en función de esa figura de Salvador, ya ahí estaríamos en presencia de una identificación proyectiva porque el objeto al que se le proyecta actúa en función de esa proyección. ¿Ok? En el caso del acting out, tiene que ver mucho con el actuar ahora, con el actuar, digamos, performáticamente lo que se está viviendo, el afecto que se tiene, y relegarlo un poco. A ver, me explico. Es como que en vez de vivir psíquicamente o afectivamente lo que sea que se esté viviendo, uno tiende a performarlo, tiende a actuarlo. ¿Ok? Es más como de esa onda, como de no se me ocurre una mejor palabra que performar, porque creo que sí se entiende mucho así. En el caso de la sexualización, por su parte, el texto dice que es una forma de acting out, porque claro, es una forma de eh, como de distraerse performando, pero también nombra la erotización, que puede ser sin acción, pero bueno, es otra cosa. Pero en el caso de la sexualización, lo que vamos a tratar de buscar es relegar este sentimiento de aversión o de ansiedad y reemplazarlo por uno de placer, ¿ok? Que usualmente se encuentra a través del sexo, la masturbación y todo ese tipo de prácticas sexuales. Y por último tenemos la disociación primitiva que también es muy común escucharlo como socialmente, oye, como que, oh, me disocié, ya. Es exactamente eso. Uno se disocia de lo que está ocurriendo, como que no percibe lo que está ocurriendo fuera. Por ejemplo, si, no sé, acontece como, estamos como en guerra y acaba de caer una bomba en mi casa y se muere toda mi familia, como que la persona está como ausente psíquicamente, por así decirlo y como que uno sigue actuando automáticamente, pero no percibe eso, o si bien lo percibe, es como que está por fuera, por así decirlo, ¿no? Como que no se, es como que no se trae a colación psíquicamente, por así decirlo. Bueno, pasando a mecanismos de defensa avanzados, tenemos la represión, que es el mecanismo de defensa avanzado por excelencia y en el que se basa toda la teoría psicoanalítica freudiana, que consta básicamente de que, por ejemplo, cuando nos cuentan algo o que sabemos algo, y por supuesto no nos gusta, tendemos a, eh, tendemos como conscientemente a ocultarlo, a decir, a negarlo, pero esto no es como la negación en ese sentido justamente. Uno sabe que eso ocurrió, pero elige como decir como que no, esto en realidad no pasó, esto no es así, pero uno lo sabe.
¿ok? En un plano, en el plano del psicoanálisis, como del iceberg, está inconsciente, preconsciente y consciente. En este caso, en la represión se encontraría más bien en un nivel preconsciente, ¿ok? La regresión hace alusión a volver a estadios o etapas más tempranas del desarrollo, por así decirlo. Un buen ejemplo es como el niño que duerme con los papás o que duerme con una luz y que ahora ha vuelto a tener que dormir con los papás con esa luz por X motivo. Y es como, claro, el texto lo explica como que los humanos tendemos a volver a las familiaridades, como a ciertas cosas que no son familiares en contextos que pueden ser como más ansiógenos para nosotros. Y en eso se basa este mecanismo de defensa, como encontrar esa familiaridad para encontrar una cierta seguridad en ella. En el caso del aislamiento del afecto, hace alusión principalmente a, tal y como dice el nombre, aislar el afecto de la dimensión cognitiva de lo que se esté viviendo. El buen ejemplo que da el texto es de los cirujanos, en el cual hay un cierto componente como sádico, cuando los cirujanos tienen que abrir cuerpo y abrir carne y todo ese estilo, y tienen que efectivamente aislar su afecto porque lo que están haciendo es su pega y es importante. Entonces tienen que de algún modo aislar un poco este afecto para operar bien en ese momento. En el caso de eh, la intelectualización sería como una forma de justificar alguna conducta eh, con argumentos que atienden más bien a algo empírico o a conceptos como más especializados o técnicos, como por ejemplo en el caso de la misma psicología es como decir, oh, es que lo que pasa es que él estaba ahí disociado, o no sé, estaba como atendiendo a pulsiones sexuales, obviamente hablando desde el psicoanálisis. Entonces, claro, son como fundamentos mucho más empíricos o técnicos que, por ejemplo, el caso de la racionalización, que para fundamentar o para justificar ciertas conductas, ideas, etcétera, los fundamentos que se van a dar no van a ser tanto empíricos, sino que van a ser más bien lógicos, ¿ya? Es como de la lógica, pues, o sea, no sé, por ejemplo, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero en eso se distinguen principalmente. La racionalización utiliza argumentos totalmente lógicos, no necesariamente como irse a la empiria o conceptos tan complejos. En el caso de la moralización, se va a justificar también, pero no por fines empíricos ni lógicos, sino que van a tender a fundamentos más bien de lo que se debería hacer o que algo a lo bueno que se podría hacer con eso. ¿Ok? Me explico. Como en el caso, por ejemplo, que da el texto, que es el Holocausto o la evangelización de Latinoamérica, en donde se justifica finalmente como todo el daño que se está haciendo por medio de esto que se dice que es bueno, ¿ok? Que es como que les va a servir, en el caso de los colonos, les va a servir como la evangelización a los indígenas, o en el caso del Holocausto, que va a ser como un bien para Alemania, ¿ya? En la compartimentación, por su parte, en lo que se basa este mecanismo de defensa es que nosotros tenemos como dos, o incurrimos en dos comportamientos o ideas totalmente distintos, tan distintos que el texto dice que podríamos llegar a ser considerados como hipócritas. En el caso de la anulación, lo que se busca es como un mecanismo compensatorio, por así decirlo. Por ejemplo, cuando yo me mando una cagada y, con mi pareja y, no sé, le doy como un regalo que le gusta, como para olvidar que pasó eso un poco. ¿Ok? Es como esa onda, una cierta compensación a un mal que se hizo. En el caso del desplazamiento, la pulsión, la energía, se desplaza efectivamente de una instancia, como puede ser como que un jefe nos rete y que no podamos contestarle porque es nuestro jefe y es una figura ansiógena de todas formas, y que desplazamos ese reto a, por ejemplo, nuestro hijo. En el caso del volverse contra el yo, lo que explica el texto es que en contextos como, por ejemplo, de vulneración de derechos de los niños, por ejemplo, donde tenemos un padre como que alcohólico y que se va de la casa y una madre depresiva y que por ende ninguno de los dos está como tan bien al cuidado del niño, el niño tiende como a echarse la culpa para tener como una suerte de locus de control de lo que está sucediendo. Entonces es más como una búsqueda de esa cierta seguridad en lo que uno puede hacer para cambiar lo que está haciendo, a pesar de que se esté como echando la culpa. En el caso de la formación reactiva, este mecanismo de defensa tiene que ver con intercambiar como una emoción por la contraria. En el caso de la reversión, es muy semejante a lo que dije de la identificación proyectiva, pero esta vez para el otro lado. Me explico. En el caso de la reversión, eh,
por ejemplo, nosotros somos terapeutas y somos personas como muy dependientes, ¿ok? Pero como no queremos ser dependientes, buscamos que otra persona sea dependiente de nosotros y nosotros como ser la figura de autoridad de poder, por así decirlo, y sentirnos como poderosos con ellos. Ahí hay una suerte de reversión de la dirección o de reversión del objeto o del papel que jugamos como en la interacción. En el caso de la identificación, este se parece más a la introyección, pero en vez de tragarnos por completo a un otro, lo que hacemos es como elegir ciertas partes de y como admirarlas y por supuesto aspirar hacia ellas. En el caso de la sublimación, que yo diría que es como el mecanismo más avanzado de los mecanismos de defensa, es finalmente como el redireccionar la pulsión sexual primigenia y cómo transformar eh, todo lo ansiógeno del psicoanálisis, por supuesto, toda la ansiedad, transformarla en algo positivo, algo como más altruista, por así decirlo, ¿ok? Como que vaya en función de. Bueno, vemos ahora la entrevista estructural, que es la manera en que tenemos de evaluar la estructura de la personalidad de las personas para poder realizar un diagnóstico. No es necesario realizar el diagnóstico a todas las personas que entrevistemos, pero sí es una herramienta para evaluar la personalidad y se basa en la interacción que tenemos con el paciente, entrevistador-paciente, en el momento. Entonces nos fijamos en las características que presenta el paciente en el momento en que lo estamos entrevistando. Se mueve circularmente explorando síntomas de anclaje. Eso lo vieron en el texto, pero no lo voy a desarrollar más porque no es tan importante para el diagnóstico estructural. Y se utilizan algunas técnicas que permiten poner en tensión al paciente y hacer que afloren sus características más ocultas, sobre todo los mecanismos de defensa, para así poder evaluar mejor su personalidad en los momentos de conflicto, que es cuando realmente importa su estructura. Estas técnicas son tres y corresponden a la clarificación, que es para precisar algunos elementos del discurso del paciente que no quedan muy claros. No es necesario tensionar o confrontar al paciente, sino solamente pedir que explique algunas cosas que no le quedan claras a uno como entrevistador y que probablemente tampoco tiene muy claro el paciente. El segundo es la confrontación. Acá sí que tensionamos al paciente porque le le hacemos consciente de algunas partes de su discurso que no son coherentes, que no tienen mucho sentido y que probablemente el paciente no se da cuenta de eso, pero cuando nosotros le hacemos notar eso, el paciente va a entrar en un conflicto y van a aflorar sus mecanismos de defensa y podremos ver también cómo está integrada su prueba de realidad, si es que reconoce que no tiene mucho sentido lo que está diciendo, si es que no es muy coherente, si es que hay incongruencias. Y por último está la interpretación, que es el ejercicio que hacemos de tratar de darle una explicación psicodinámica a las características que está presentando el paciente, a sus mecanismos que nosotros le podemos hacer notar, a las incoherencias de su discurso, tratar de explicarle al paciente por qué puede estar pasando esto y tratar de que también el paciente le haga sentido a esta explicación y pueda contribuir a ella. Primero que todo, estas técnicas se utilizan a lo largo de toda la entrevista. Si bien vamos a ver las fases, sobre todo en la fase media es donde más se pone en tensión el discurso del paciente, pero las técnicas están presentes durante toda la entrevista. Es un tira y afloja que hacemos con el paciente de su discurso. La fase inicial de la entrevista estructural parte por un cuestionario estándar. En general todas las entrevistas, las primeras entrevistas parten más o menos parecidas, pero acá tenemos que hacer la distinción muy importante de si es que el paciente presenta algunos síntomas de cuadro orgánico, por ejemplo, alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención, porque si sospechamos de un cuadro orgánico, debemos referir al paciente a urgencia, no podemos tratarlo nosotros, son temas de vida y muerte eso. Em, pero si es que no estamos frente a un cuadro orgánico,
podemos pasar a explorar los rasgos patológicos del carácter de la persona, de la personalidad. En la fase media vamos a, primero que todo, determinar la prueba de realidad. Esto, como les decía antes, se puede hacer observando cómo el paciente distingue los estímulos del medio. Si tiene, más adelante, cuando vean psicosis, van a ver distintas alteraciones, bueno, las van a ver en pensamiento y las van a ver en sensopercepción, porque tienen que ver con los delirios, que son pensamientos muy rígidos que no pueden ser cambiados, a veces muy extraños, y las alucinaciones, por supuesto, que son un clásico de la psicosis, tienen que ver con percibir estímulos que no están acá. Pero si es que pasa esa prueba de realidad, vamos a hacer una indagación más específica de la identidad. Nos vamos a fijar si está integrada o difusa. Si es que está difusa, podemos estar hablando de una estructura límite de la personalidad. Y si está integrada, podemos estar hablando de una estructura neurótica. Si es que falla la prueba de realidad al principio, debemos sospechar de una estructura psicótica y por lo tanto debemos pasar a explorar el origen de la psicosis. Eso va ya por otra línea. Pero cuando ya pasa la prueba de realidad, evaluamos la difusión de identidad, evaluamos los mecanismos de defensa, podemos pasar a la fase de terminación. Si es que tenemos un diagnóstico, no siempre lo vamos a tener y no siempre es necesario tenerlo, pero en esta fase de determinación le vamos a primero preguntar al paciente qué es lo que cree que faltó por explorar. Es muy importante que el paciente tenga tiempo de preguntarnos todo lo que sienta necesario. Nosotros darnos el tiempo de responder sus consultas con calma. Tenemos que manejar su ansiedad frente a los problemas que trae y también frente a la posibilidad de tratamiento. Y por supuesto debemos darle un diagnóstico si es que nos parece necesario. Em, Finalmente, evaluamos si es que es necesario darle un tratamiento al paciente y vemos cómo está su motivación frente al tratamiento, porque eso es un marcador muy importante de cómo va a resultar la terapia si es que la comenzamos. Bueno, chicos, llegando al final de la ayudantía ya, les tenemos preparada una pequeña actividad en la que va a constar básicamente de que les vamos a presentar algunos casos de algunos mecanismos de defensa que ustedes tienen que identificar. Vamos a pasar el caso, ustedes tienen que pausar la ayudantía y en un determinado tiempo les va a salir la respuesta porque vamos a proseguir a la otra. ¿Ya? Empecemos entonces. Caso 1. Maite es una joven porteña que ha llegado hace poco a la ciudad de Santiago. En su travesía por mudarse de casa, entre otras cosas, ha incurrido en largos y demandantes estados tensionales que la han desgastado bastante. Sin embargo, últimamente mediante aplicaciones de citas como Tinder, ha quedado de juntarse con una serie de chicos para desestresarse mediante relaciones sexuales esporádicas. ¿Qué mecanismo de defensa corresponde al utilizado por Maite? Paren el video y ahora yo voy a seguir con el otro caso. Caso 2. Ángel suele ser muy crítico con los demás y se siente inseguro sobre su propio desempeño tanto en su trabajo como en la universidad. En lugar de aceptar que es él quien tiene miedo de ser juzgado, empieza a decir que son sus compañeros los que lo critican a sus espaldas, aunque no tenga pruebas de ello. ¿Qué mecanismo de defensa corresponde al utilizado por Ángel? Nuevamente, pónganle pausa, esperen un ratito y vamos a proseguir con el siguiente caso. Último caso, caso 3. Ryan admira profundamente a su jefa y la ve como una líder perfecta. Sin embargo, un día su jefa la reprende por un error garrafal que cometió. De inmediato, Ryan pasa de verla como una persona admirable a considerarla cruel e injusta. En su mente, su jefa ha pasado de ser buena a ser mala, sin reconocer que puede tener virtudes y defectos al mismo tiempo. ¿Qué mecanismo de defensa corresponde al utilizado por Ryan? Vamos en el video y seguimos. ¿La achuntaron a todas? Esperemos que sí. Sorry si quedó muy larga esta ayudantía, pero igual si quedó larga esperamos que de verdad les sirva para lo que va a ser el control. Sabemos que son dos textos que de igual forma es bastante largo, pero esperamos que sea de utilidad y bueno, ojalá que aprendan. Eso es lo que más importa.
Así que muchas gracias por ver la ayudantía y éxito, que les vaya súper en el control, chiquillos.